tabla. Entonces aquí en la tabla de verdad de la compuerta NOT o negación, tenemos la entrada. Y tenemos la salida. La entrada vamos a tener el 0 y en su caso vamos a tener el 1. Entonces, esas son las entradas que nosotros tenemos, que en este caso en binario trabajamos con ceros y unos. A la salida, permítame tantito, esto no sé qué sea. Ok, está abriendo todo. A la salida, si es un 0, pues vamos a tener un 1. Si es un 1, vamos a tener un 0. Entonces, en las compuertas, ya teniendo las compuertas, voy a dejar esto aquí. Recuerden, esta es la compuerta. Ok. Esta es la compuerta NOT, que es la de negación. Entonces voy a abrir lo que es Proteus. Ya lo tengo aquí abierto. Y entonces, a ver, voy a buscar todos mis elementos porque tuve que resetear la compu también. Necesitamos resistencias. Aquí está la resistencia. Sí, ya la tenemos ahí. Necesito la compuerta NOT, que es la 7404. Necesitamos también una fuente. Necesitamos una fuente. Lo que necesitamos la fuente es de fuente de voltaje de corriente
continua o directa. Este es controlado, ¿no? Esta de corriente continua. También necesitamos, en su caso, ahí está, un switch. Vamos a ponerle a aceptar. ¿Y qué necesitamos más? Ya tenemos resistencia, tenemos fuente, tenemos switch, un LED. En este caso vamos a poner un LED. Y creo que es lo que necesito. Ok, a ver, reinicié ya mi compu. Termino con esto. Entonces, a ver, voy a poner lo que es mi fuente. Para que lo puedan ver. Espero que sí lo vean. Entonces, a ver, tengo mi fuente de voltaje. Recuerden, debe de ser de 5 volts porque mis compuertas trabajan con 5 volts. Necesito el switch. Necesito la resistencia. Entonces conecto el switch y conecto mi resistencia. Necesito la compuerta. Voy a girar y ahora lo voy a girar 180. Y necesito en este caso el LED. Y necesito otra resistencia. En este caso necesito mi punto de referencia. Entonces ese lo obtenemos de aquí. Y entonces lo que está pasando, voy a poner la simulación. Aquí lo que está pasando es, como yo tengo un 0, si se dan cuenta, aquí tengo 0 volts, 0 volts. Lo que están los cuadritos de color azul son 0 volts. Entonces, lo podemos tomar en este caso en digital como 0 volts, 0 lógico o nivel bajo. Entonces, aquí tenemos en este caso ceros. Y los de color rojo, los cuadritos de color rojo, que se ponen en este caso, se iluminan de color rojo, lo podemos tomar como nivel alto, un 1 lógico o 5 volts. Entonces, en este caso, aquí tenemos a la entrada un 0, que esto es lo que está interpretando ese 0. Tengo abierto el switch. Entonces, como tengo abierto el switch, estoy generando un 0 lógico, un nivel un 0 lógico, un nivel bajo o 0, en este caso lo que yo estaría haciendo sería 0 volts. Entonces, en este caso, ok, permítame tantito, hay que cambiar las resistencias. Entonces, estas resistencias están muy grandes. Ok, entonces, como estaba muy grande mi resistencia, se dieron cuenta, como estaba muy grande mi resistencia, que eran 10 kilos, entonces estaba haciendo, el simulador estaba generando cosas raras. Entonces, eso, cuando generan esas cosas, es cuando algo está, en su caso, está mal,
conectado, falta algo de conectar, estamos haciendo un cortocircuito, también puede ser. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, aquí la resistencia las cambié a 200 ohms, estaban muy grandes, entonces la corriente que circulaba era muy pequeña. Digamos, la corriente en este caso era infinita, entonces por eso tenía aquí, en su caso, voltajes. Entonces, en este caso, ahora sí, esta entrada que tengo de 0 es este switch abierto. Entonces, cuando el switch está abierto, tengo un 0 lógico. Cuando está cerrado, tengo un 1 lógico. Entonces, en este caso, aquí yo tengo un 0 lógico. Este punto de referencia, que es 0 volts, se está reflejando aquí y también se va a reflejar del otro lado de la resistencia, porque no estoy generando, digamos, voltaje, y entonces no hay corriente. Entonces lo que tengo es un 0 o 0 volts o un 0 lógico. En este caso, aquí yo tengo un 0 a la entrada y a la salida yo tengo un 1. Si se dan cuenta, está en color rojo la salida, entonces tengo un 1 lógico. Y entonces aquí yo tendría 5 volts. Entonces, si ponemos lo que son... aquí están las puntas de voltaje. Ok, hay que suspender el circuito, si no, no. Ok, espero que se vea ese voltaje. Muy bien, para que lo vean, voy a recorrer esto. Y ahora sí, lo voy a colocar aquí. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí voy a acercar un poco más. Ok, cuando aquí, en este caso, que les dice un no, es de que no está en la línea. Ok, entonces aquí, en este caso, aquí yo tengo, si se dan cuenta, tengo punto 19 volts, tengo 0 volts, y a la salida, en este caso, tengo un nivel alto. Entonces, ok, aquí lo que dice es que SHI, digamos, es un nivel alto. Entonces, lo que yo tendría serían 5 volts. Lo podemos checar con los multímetros. Una vez aquí pongo el multímetro de corriente directa. Ese lo voy a poner del punto de la salida de la compuerta respecto al de referencia para medir el voltaje que hay ahí. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo 5 volts. 5 volts y aquí tengo 0 volts. Entonces, aquí tendría un 0 lógico, aquí tengo un 1 lógico y por eso está prendiendo el LED. Ahora, internamente en el chip, ustedes, si recuerdan el chip, en este caso de la compuerta NOT, que es este que yo tengo aquí. Aquí tengo su pin de voltaje de corriente continua y tengo el pin de GND. Estos pines ustedes los van a conectar, en su caso, al voltaje de 5 volts y al punto de referencia que es el voltaje negativo. Entonces, estos voltajes van a ir conectados a la fuente de voltaje.
Entonces, todos los, en este caso los chips, van a tener que estar conectados a la fuente de voltaje. En el caso de la simulación, no conectamos esos voltajes porque ya automáticamente en la simulación ya están conectados esos pines. Entonces, ahora, si yo pongo un 1, que era lo que yo tenía en el caso de mi tabla, si yo pongo un 1, cierro lo que es el circuito, aquí tengo 5 volts, 4.9 volts. Entonces, en este caso, ya genero una corriente. Internamente, lo que es la compuerta NOT detecta esa corriente y lo que hace es bloquear la salida. Entonces, a la salida ya nos da lo que son 0 volts. Entonces, internamente, recuerden, estos circuitos tienen transistores. Internamente ellos funcionan con transistores y entonces esos transistores lo que hacen es bloquear la corriente y no generan corriente a la salida o no generan voltaje a la salida. Y entonces garan- con eso garantiza la compuerta NOT, en este caso, que a la salida vamos a tener un cero lógico o 0 volts. Entonces, así es como funciona en este caso la compuerta, en este caso, la compuerta no. Y recuerden, si está cerrado el switch, nosotros tenemos un 1 lógico. Si está abierto, tenemos un 0 lógico. A la salida, de acuerdo a nuestras tablas de verdad, a la salida de la compuerta NOT tenemos un 1 cuando es un 0 a la entrada sí es un 1, a la salida tenemos un 0 y entonces no se genera corriente y por eso no prende el LED. Entonces, ahora sí que internamente de la compuerta, esos transistores hacen todo ese funcionamiento. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Entonces ya no hay dudas. No nos muestra si se está quemando. Ajá, que los LEDs se estaban quemando. ¿Qué resistencia tenías? ¿Voltaje? ¿5 volts? Está raro que te diga que se están quemando los LEDs. Antes de los LED y después de la compuerta. Digamos, conectarse aquí una resistencia y aquí. Está raro porque se supone que con esta resistencia generamos una corriente son 5 entre 200. Si no me equivoco son 25 miliamperes. Ajá, 5 volts. Aquí tenemos, recuerda, aquí tenemos 5 volts. Entre estos 200 ohms tendríamos una corriente de 0.025 amperes. Entonces,
pues el LED soporta entre 20 y 30 miliamperes. Entonces no sé por qué se estaban quemando. Necesitamos ver como el circuito. Ajá, sí. Ah, pero ¿lo hiciste en qué programa? En Dever Circuit. Mándame una captura de pantalla, porque si no, tengo que descargar el programa. Entonces ahorita, si así me estoy tardando con la otra computadora, ¿qué otro tengo que abrir? Sí, la presentación. Sí, no sé, se pasmó mi compu. Sí, mándalo por la captura de pantalla si quieres por WhatsApp. Ok, entonces, aquí está. Ok, sí, por ahí creo uno de los compañeros quiere entrar. Ok. ¿Qué tenía esto y esto? Entonces, ¿alguna otra duda con respecto a esto? Las entradas, otra vez, nuevamente, si es un 0 es el abierto, si es un 1 es cerrado. A la salida, si es un 1, en este caso vamos a tener un voltaje a la salida, y si es un 0, vamos a tener en este caso 0 volts a la salida. Entonces, aquí yo puse el multímetro y puse también las puntas. Entonces, con eso es más que suficiente. Entonces, continúo en este caso, ya mi bueno, mi computadora ya está un poco, ya la reinicié y todo. Entonces, solamente déjenme abrir un archivo más. Ok, ya está. Muy bien, entonces, a ver, dejo de presentar ahorita esta parte y necesito ir a la parte de mi presentación. Entonces, ahorita checo el circuito también igual para ver qué es lo que está generándose. Entonces, a ver, pongo toda mi pantalla. Ups, no abrí.
Mi presentación, no la abrí. No, no abrí mi presentación. Entonces, a ver, van a ver que estoy abriendo lo que es la presentación. Ok, muy bien. A ver, antes de comenzar, estaba mencionando la clase pasada, cómo conectar las resistencias. Entonces, a ver, ayer vimos dos formas. Una forma es una de estas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, la computadora de aquí. Ok, muy bien. Entonces, son resistencias pull-up y pull-down. En este caso, pues estas resistencias impiden lo que nos va a funcionar a la entrada de las compuertas es que va a impedir variaciones de voltaje y que estas variaciones signifiquen que los niveles de voltaje en alto, voltaje VCC, y en bajo, voltaje, en este caso GND, sean indefinidos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso a lo mejor estamos poniendo lo que es 0 volts y pues hay variaciones de voltaje en nuestra fuente que puede haber y en vez de darnos 0 volts nos está dando 3 volts o 2 volts. Entonces, en este caso nuestra fuente tiene un nivel de offset. Entonces, o en su caso, si tenemos 5 volts y nos está dando por debajo de los 5 volts, entonces estas resistencias, este circuito de resistencias, pues va a impedir esas variaciones de voltaje que va a tener nuestra fuente. De esta manera se evita falsos, también igual, evitamos falsos contactos, ya que muchos de ustedes cuando hacemos nosotros las prácticas antes de entregar, digamos, para parte de diseño, lo que hacemos es poner cables, no poner ni botones, ni switches, ni apagadores. Entonces, en su caso, nomás ponemos lo que son cables y estamos poniendo y quitando, digamos. Lo pongo a la fuente, me da 5 volts, lo quito, me da 0 volts. Y entonces, al hacer eso, lo que hacemos es como que falsos contactos. Y entonces lo que se produce son variaciones de voltaje en nuestros cables. Entonces, eso también puede ser a lo mejor cuando pues tienen un push button ustedes o un switch y no está en su caso, en su protobol no está bien colocado. Hay falso, entonces hay movimiento. Entonces, al haber ese movimiento, en este caso el circuito lo que están generando es como un falso. Están moviendo, digamos, los pines que van conectados a la protobol. Entonces, y eso pues puede producir lo que es el ruido eléctrico. Entonces, si se acuerdan, ese ruido pues les afectaba en este caso a las compuertas. Ya con este tipo de conexión de estas resistencias, de este tipo de cómo conectamos estas resistencias, ya no vamos a tener esos pequeños errores o esas pequeñas variaciones de voltaje. Y en su caso, estas resistencias lo que dejan es a una entrada con un valor indeterminado. ¿Qué quiere decir? En este caso, si tenemos ese ruido eléctrico o esos falsos o esas variaciones de voltaje,
lo que se genera en este caso, pues es una entrada de un valor indeterminado. ¿Sí se acuerdan de las entradas de valores indeterminados? Que en este caso pueden ser ceros o pueden ser unos. Entonces, eso es lo que se provoca. Entonces, no sabe el circuito si es un 0 o si es un 1. Entonces, ya con este tipo de conexión de estas resistencias, entonces, si se dan cuenta, podemos ya tener en su caso los 5 volts o los 0 volts. Entonces, en este caso, el primero es una resistencia pull-down, es el switch y luego va la resistencia, en este caso a el punto de referencia o en su caso a GND. Tenemos los 5 volts, está abierto el switch, en este caso es un push button, esta es la representación de un push button. Entonces está abierto en este caso el push button y entonces la corriente que se genera es de este modo, pero en este caso pues la corriente es muy pequeñita, está si acaso en los rangos de microsegundos, máximo nanosegundos en este caso también. Entonces, digo nanoamperes, perdón, o microamperes. Entonces, en este caso, pues tenemos a la salida 0 volts. Recuerden, tenemos aquí 0 volts. Estos 0 volts que se encuentran de este lado se reflejan del otro lado de la resistencia y entonces estamos generando aquí 0 volts. Cuando ponemos el push button, que tendríamos un 1 lógico, entonces en este caso, aquí tenemos 5 volts, se genera lo que es la corriente necesaria, en este caso, está generando una corriente y también de este lado se está generando la corriente en este sentido. Entonces, digamos, esta corriente se va a dividir en dos, uno al circuito que tengamos de este lado y la otra por esta resistencia. Y entonces en su caso, pues tendríamos una corriente y tenemos aquí en el punto 5 volts, debido a que está cerrado el switch. Este sería una forma de cómo poner, en nuestro caso, las señales de entrada. Estas son las señales de entrada hacia nuestras compuertas. La otra es una configuración pull-up, que en este caso, esta es una, aquí estamos utilizando lo que es lógica inversa. Entonces, esta es una lógica normal, digamos. Si está abierto, tenemos 0 volts. Si está cerrado, tenemos 5 volts. Lógica inversa, lo que pasa es que ahora vamos a tener los 5 volts. Si está cerrado, vamos a producir lo que son 0 volts. Entonces, a pesar de que aquí estaba cerrado, generábamos 5 volts, aquí si lo cerramos generamos 0 volts. Entonces, en este caso estamos trabajando con lógica inversa. Si cerramos el push button o el switch, entonces en este caso, este punto de 0 volts se va a reflejar aquí. Vamos a generar una corriente por la resistencia y entonces aquí pues vamos a tener 0 volts. Si está abierto en este caso el switch o el push button, entonces en su caso estos 5 volts que tenemos aquí se van a reflejar de este lado y se van a ir hacia el circuito. Entonces aquí vamos a tener 5 volts. Entonces podemos trabajar con estas dos configuraciones, pero hay que tener cuidado si trabajamos en este caso con push down. Nuestro circuito trabaja con la lógica normal. Si trabajamos con arreglos pull-up, entonces en este caso vamos a tener lógica inversa. Entonces solamente hay que tener cuidado con eso, con qué lógica están trabajando. Ambas configuraciones son válidas y en este caso pues para evitar pues variaciones de voltaje o en su caso el ruido eléctrico. Entonces, por lo regular trabajamos nosotros con esta configuración debido a que pues estamos trabajando con lógica normal. Rara la vez trabajamos en su caso con configuración pull-up, que en este caso pues es lógica inversa.
Por lo general no trabajamos con lógica inversa en su caso porque pues no estamos, en su caso no estamos acostumbrados a pensar o analizar la lógica inversa. Entonces, por eso, pues muchos nos vamos por este tipo de configuración, que en este caso trabaja la lógica normal. Hay a veces circuitos que necesitamos trabajar con lógica inversa y entonces pues sí trabajamos con lógica inversa, pero pues hay que checar nomás los detalles de qué es lo que estamos realizando. Ya que si no recuerdas que estás trabajando con lógica inversa, puedes intercambiar estos voltajes, puedes decir que aquí tengo 5 y aquí tengo 0 volts y caes en el error que a la salida pues tienes mal tu señal. Entonces, esta es en su parte las configuraciones que ustedes pueden utilizar. En este caso, a la entrada de sus compuertas. Entonces, a ver, vamos a terminar con el ejercicio pendiente que tenemos. En este caso, si recuerdan, teníamos este circuito, teníamos 3 variables, teníamos una salida y en este caso, pues la salida nos decía que si teníamos más de 2 ceros o más de nivel 0 lógicos, entonces a la salida teníamos un 1, era lo que nosotros estábamos resolviendo. Lo resolvimos por mapas de Carnot, por medio de min términos. Obtuvimos estas dos funciones, en este caso la primera función proveniente de mapas de Carnot y la segunda función, lo que hicimos fue una reducción, en este caso por factor común, que solamente lo que hicimos es pues quitar una compuerta. En este caso pues desaparece una compuerta AND. También realizamos lo que fue el circuito. Entonces, si recuerdan, también realizamos el circuito, pero en este caso de bloques, donde tenemos el primer circuito y tenemos el segundo circuito. En este caso, aquí tenemos las 8 compuertas y aquí tenemos 7 compuertas. Entonces, ahora lo que vamos a realizar en su caso es ya la simulación. Entonces, si recuerdan también igual la tabla de verdad, ok, no la tengo desplegada aquí, pero ok, aquí tengo la tabla de verdad. Entonces, esta era nuestra tabla de verdad. Si teníamos 3 ceros, era un 1, 2 ceros es un 1, 2 ceros es un 0 es un 0 a la salida, 2 ceros es un 1 a la salida, un 0 es un 0 a la salida, un 0 a la entrada, si tenemos solamente un 0 a las entradas, tenemos un 0 a la salida, y en su caso, nuestra última combinación, pues no tenemos ceros, y entonces tenemos un 0 a la salida. Entonces, esta tablita, por ahí hay que apuntarla, ya que esa es la que nos va, ya que tengamos nosotros nuestro circuito, nuestra simulación, cuando generemos nosotros la simulación por este tipo de combinaciones, pues vamos a tener en su caso, que verificar que con estas entradas vamos a tener estas salidas. Y con eso nosotros verificamos que nuestro circuito en la simulación es correcto. Entonces, ahí, por favor, ok, yo lo voy a hacerle una captura de pantalla también para poderla tener y mandarla en este caso al archivo. Entonces, ya la tienen, voy a, en su caso, a quitar, a dejar de presentar.
Oye, entonces vamos a ir a la parte de simulación. Nos dejen, descargo lo que es la tabla. Para tenerla. Entonces presento toda mi pantalla. Y vamos a generar lo que es la simulación. Entonces, de aquí voy a desaparecer algunas cosas, no todo. Pues en su caso, voy a ir colocando los componentes. Si recuerdan, teníamos lo que es la tabla. Y dejen bajar de una vez, en su caso, entonces voy a descargar lo que es mi tabla y por ahí si ya tienen abierto Proteus, hay que tener las demás compuertas. Lo malo de... aquí lo tengo.
Entonces ya también igual tengo aquí el circuito. Entonces lo que tenemos que hacer es, voy a generar lo que son estos dos circuitos. Ya tengo muy poco tiempo, pero voy a tratarlo de hacer lo más rápido posible. Si acaso armamos lo que es el primer circuito y ya el segundo circuito ustedes lo arman y tienen que hacer la comprobación. Ahorita les digo la forma de cómo realizar la comprobación. Entonces, a ver, voy a quitar lo que es, hay que parar la simulación, si no nos va a dejar hacer nada. Como voy a tener más circuitos, entonces esto lo vamos a poner de esta manera. Voy a quitar estas puntas. Solamente lo que vimos fueron voltajes. Voy a quitar estas líneas, esta línea también. Esta sería mi salida. Entonces, esa ahorita la dejo ahí, la vamos a colocar. Me posiciono aquí porque necesito, en su caso, más compuertas, más elementos. Necesito la compuerta 74.8, que si se dan cuenta aquí, tengo la compuerta AND. Este es el chip, entonces necesito también la 7432, que es esta. Damos doble clic y en su caso pues ya tenemos aquí ambas compuertas. Tenemos las compuertas de negación. Necesitamos 1, 2, 3 compuertas de negación, pero antes de eso necesitamos nuestras entradas. Entonces, aquí nosotros ya tenemos lo que es la primera entrada. En este caso le voy a poner un texto y le voy a poner que es A. 14 de 15. Aceptar. Le voy a poner entrada para que entrada A y vamos a ponerlo más de 2 pulgadas. Entonces aquí tengo la entrada A, necesito entrada B, entonces me voy a los componentes, necesito poner los switches. Voy a quitar esta resistencia por ahorita, porque voy a hacer un reacomodo de todo. Necesito otro switch, ya que tengo pues, entrada A, entrada B y entrada C. Mejor la voy a poner de este lado. Entonces voy a hacer otro texto y voy a tener la entrada A, entrada B en este caso. Y voy a obtener a la entrada C. Después de ahí, sus respectivas resistencias. Entonces me voy aquí, me pongo en resistencias. Ya tenía una resistencia, aquí voy a poner la segunda resistencia. Los acomodos de en este caso, de sus resistencias, de sus compuertas y todo lo demás,
ustedes poco a poco van a ir haciendo sus diseños, cómo poner en su caso las resistencias, en dónde las puedo poner para que no lleve todo encimado. Entonces, eso ustedes poco a poco, conforme vayan haciendo sus simulaciones, se van a ir dando cuenta. Después tengo las compuertas de negación. Tengo la primera, pues las voy a poner un poco alejadas debido a que necesito después conectar. Entonces, tengo una, tengo dos, tengo tres. Si se dan cuenta, necesito un poco más de espacio. Sí, esto lo voy a eliminar y ahorita lo pongo. Si no me va a estar estorbando. Entonces, a ver. Espero que de esta manera. Entonces aquí tengo las primeras, las entradas. Ya está conectada la entrada A. Esta es la entrada B a mis 5 volts. Lo conecto a lo que es a mi compuerta de negación. Esto lo conecto a lo que es mi punto de referencia, mi GND. Ya sea que lo conecten ahí o lo pueden conectar aquí. Es el mismo punto. Entonces, en este caso los voy a poner en la parte de punto de referencia. Después necesito compuertas AND, la 08. Necesito 3. Entonces aquí pongo 1, 2, 3. Entonces, si es posible, las puedo poner un poco más juntas. Estas las puedo recorrer. Entonces, si se dan cuenta, selecciono y se seleccionan también las líneas que están conectadas. Okay, aquí hubo algo, se movió. Ahora, en este caso, tengo, o aquí me dice que es la compuerta A negada. En esta compuerta AND va la compuerta, la salida de la compuerta NOT con A negada. Y en su caso también va B. Después acá voy a tener yo una segunda compuerta AND. Tengo A negada y tengo C negada. Entonces tengo A negada. Aquí va a entrar lo que es A negada. Entonces lo coloco aquí. Y va a entrar C negada. Que aquí lo tengo C negada. Y en la última compuerta va a entrar B negada. Entonces tengo que colocar en este caso hasta B negada. ¿Se dan cuenta? Aquí se va a hacer un nodo. Y luego aquí a C negada. Entonces, si hago un zoom para que lo vean, aquí esta patita se conecta lo que es hasta A negada. Este pin se conecta a C negada. Este pin 9 se conecta a A negada. Y este pin se conecta a C negada. Entonces, y si se dan cuenta, tengo la compuerta, la primera de negación es el pin 1 y el pin 2, después 3, 4, 5, 6. Entonces, hasta ahorita de mis compuertas, de mi chip de 6 compuertas, ahorita lo vamos a ver.
de mi chip de 6 compuertas. En este caso, no. Ya tengo ocupada. Esta compuerta es la 1 y 2. Esta compuerta es la 3 y 4. Esta compuerta es la 5, 6. Entonces, podría tener otras 3 compuertas de negación. Del mismo modo, las compuertas AND, tengo la primera compuerta AND ocupada del chip, la segunda compuerta y la tercera compuerta. Entonces, conforme vayan ustedes poniendo o colocando sus compuertas, pues igual se van ocupando los pines, en este caso de su chip. Ahora, después de esto, van las compuertas OR. Necesito, en su caso, ¿dónde estaba? ¿Dónde tenía esta parte? Aquí está. Necesito 2 compuertas OR. Entonces ya, por último, es una. Y aquí tendría 2 compuertas OR. Entonces, aquí tengo la primero y tengo la segunda. La salida de mi primera compuerta OR se coloca con la primera, digo, con la primer pin de la segunda, y por último, pues hago la suma de mi última compuerta. En este caso, ahora sí necesito el LED. Necesito mi resistencia. Y conectarla a lo que es mi punto de referencia. Entonces, en su caso, aquí dejé mucho espacio y puedo yo recorrerlo. Ok, muy bien. Entonces, de aquí hago un zoom solamente a mi circuito. Y con eso yo ya tengo generado yo mi circuito eléctrico en la simulación, que va a ser algo parecido en su caso en Proteus. Entonces, ahora lo que voy a necesitar yo es, pues, la tabla de verdad. Entonces, mi tabla de verdad, aquí está. Con esa tabla de verdad, yo me voy, en este caso, a ayudar para hacer o verificar, en este caso, mi circuito, si está bien o hay algún error. Entonces, en este caso, voy a poner la simulación. Si se dan cuenta, aquí yo tengo ceros, 0 volts, está abierto. Entonces, en su caso, aquí, en su caso, yo tendría 0 volts. Aquí algún... muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo, se supone que debo de tener 0 y aquí tengo, en su caso, 5 volts, pero es debido a que mis resistencias, entonces, voy a hacer un sub y tengo mi resistencia de 10 kilos. Entonces, esas resistencias son muy grandes. Entonces, en su caso, voy a tener que cambiar mis resistencias, que no lo realicé. Entonces, aquí serían 200. Pueden poner 200, 220. Si quieren, ponemos 220. Aquí le ponemos 320 ohms. Entonces, entre 200 y 320 puede estar, en este caso, nuestras resistencias para poder generar la corriente necesaria, en este caso de 20 miliamperes. Recuerden, tienen que checar las hojas de características, en este caso de las corrientes de entrada de las compuertas y la salida, qué corriente es la que obtiene.
Con esto, muy bien. Ahora sí, ya pongo lo que es la simulación. Y en este caso, pues tengo la primera combinación. La entrada A es un 0, la entrada B es un 0, la entrada C es un 0. A es un 0, B es un 0, C es un 0. Entonces la salida yo tengo un 1. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo el LED encendido. Entonces, por lo menos la primera combinación es correcta. Pasamos con la segunda combinación. Entonces tenemos un 0 en A, un 0 en B y un 1 en C. Entonces esto de aquí lo cerramos. Tenemos un 1 en C. Y entonces en su caso a la salida vamos a tener un 1 que sigue pues, estando prendido el LED. Después vamos a hacer nuevamente la siguiente combinación. Pongo todos en 0. Recomendable poner todos en 0. Y entonces ahora va a tener A un 0, B un 1 y C un 0. A un 0, B un 1 y C un 0. Entonces, en este caso, pues sigo teniendo mi LED encendido. Después paso a la siguiente combinación, pongo todos en 0 y tendría A es un 0, B es un 1, C es un 1. A es un 0, B es un 1, C es un 1. Y entonces en este caso a la salida yo tengo un 0, que en su caso el LED está apagado, no está encendido el LED. Siguiente combinación, pongo todos en 0. La siguiente combinación es 4, es el 4, la combinación 4, en este caso A es un 1, B es un 0, C es un 0. Entonces A es un 1, B es un 0, C es un 0. Y entonces yo tengo encendido lo que es mi LED, que en este caso, pues la tabla de verdad dice que yo debo de tener un 1 lógico, un nivel alto o 5 volts a la salida. Entonces, la siguiente combinación es, pongo todos en 0 y tengo un 1 en A, un 0 en B y un 1 en C. Entonces tengo un 1 en A, un 0 en B y un 1 en C. Y entonces mi LED en este caso está apagado. Tengo 0 volts a la salida. O tengo un 0 lógico o un nivel bajo. No, sigo con la siguiente combinación. Pongo todos en 0. Es la combinación 6. En este caso, A es un 1, B es un 1, C es un 0, A es un 1, B es un 1, C es un 0. Entonces tengo apagado lo que es mi LED debido a que aquí tengo a la salida un 0. Y por último, pues tengo mis 3 entradas en 1. Entonces al tener mis 3 entradas en 1, pongo 1, 2, 3. Y entonces en su caso tengo un 0 lógico a la salida. Y de esa manera ustedes pueden checar si es correcto su circuito, en este caso, en la simulación. Ya cuando ustedes lo hagan en su protobol, digamos el circuito físico, ustedes también van a tener que hacer esas pruebas con esa tabla de verdad. Entonces, es muy útil su tabla de verdad para poder generar lo que es la comprobación de su circuito o si es que su circuito está funcionando correctamente. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Profe, Sí. ahí siempre todas las entradas se van a representar mediante un switch. Puedes representarlo mediante un switch, mediante un push button, mediante una punta lógica. Entonces, también la puedes representar con un generador de señales. Puedes meterte una señal y puedes generar automáticamente las señales. Entonces, puedes representarlo con cualquier dispositivo en este caso, pero que puedas, que solamente tenga entrada el voltaje de la fuente o 0 volts en este caso.
si metes tú una señal analógica, en este caso una señal senoidal, solamente va a tomar la parte positiva, pero vas a tener variaciones, en este caso, variaciones de voltaje, y las compuertas no van a saber si es un 0 o es un 1 lo que tú les estás enviando. Entonces, solamente que tú, en este caso, tu entrada, tu señal de entrada, sea una señal, en su caso, continua, corriente continua, y que sea nivel de estado alto y nivel de estado bajo, y con eso ustedes pueden poner el dispositivo. Pero por lo regular se ocupa lo que es un switch, un push button, o en su caso, puntas lógicas. Eso es lo que se ocupa en la simulación. También puedes ocupar lo que son sensores. Puedes tener un sensor y una acoplación, un acoplamiento, en este caso, para que ese sensor a la salida, pues te dé una señal lógica alta o una señal lógica baja, un 5 volts o un 0 volts, para poderlo meter a lo que es, en este caso, diseños con compuertas. Y también posteriormente a eso igual tienen que ir con sus debidas resistencias. Sí, sí, todo debe de ir con sus resistencias. A lo mejor vas a poner resistencias en una ocasión, o vas a poner resistencias con diodos. Entonces, depende del circuito que tú estés realizando. Entonces, tienen que ir debidamente con sus resistencias. Recuerden, lo que es las resistencias, lo que hacen es limitar nuestra corriente. Entonces, esa resistencia lo que va a hacer, va a limitar lo que es la corriente. Ok. Y en este caso, como, bueno, de ahí del circuito, ve que anteriormente que lo realizamos, pues como darnos cuenta que ahí tenía que ir la resistencia. Están llevando lo que es teoría de los circuitos, si no me equivoco, a la par. O unos ya lo llevaron. Entonces, en este caso, ¿cómo ustedes van a saber? En su caso, a lo mejor, aquí tienen que checar ustedes qué corriente de entrada necesita esta compuerta. Entonces, en su caso, uno es el voltaje. ¿Con qué voltaje trabajan las compuertas? Con 5 volts. Entonces, en este caso, a la entrada trabajan con 5 volts y 0 volts. Los chips, todos los chips o estos componentes, tienen que alimentarlos con voltaje. Entonces, además de que las señales de entrada van a tener voltajes, también igual ustedes tienen que alimentar esos chips para que internamente empiecen a funcionar. Si no alimentan sus chips, como en el caso de aquí no se encuentran los pines de BCC y de GND, automáticamente Proteus lo que hace es, ya está conectado ese chip a voltaje de corriente continua y a GND, pero ustedes ya físicamente, cuando ya hagan su circuito, tienen que conectar esos pines, porque luego lo que pasa es que en la simulación no lo conecto, y entonces ya cuando ustedes quieren conectar, en su caso, checar su circuito, pues no funciona debido a que falta poner los pines de alimentación de cada componente. Esa es lo que sucede. La segunda es las resistencias son muy grandes, lo que me estaba pasando en la simulación. Como es muy grande, empieza a hacer cosas raras nuestro circuito. Entonces, a lo que voy es, ahora, ¿cómo ustedes saben qué resistencia va aquí o qué es lo que necesito? Pues va a depender de qué voltaje es el que tienes y qué corriente es la que necesitas. En el caso de los circuitos digitales, se supone que tú tienes una fuente de 5 volts, y
vas a tener una corriente. Por lo regular son de 3 amperes, no es máximo, son 3 amperes. Mínimo son de 1 ampere. Entonces, la corriente también, en este caso, esa corriente, quien te va a decir cuánta corriente es la que necesitamos es, en este caso, la compuerta. Entonces, la compuerta te va a decir, yo necesito una corriente de, no sé, de 10 miliamperes. Entonces, a pesar de que en tu fuente tú tienes 3 amperes, pues solamente el chip va a consumir lo que es 10 miliamperes. Entonces, y esta corriente lo que hace es el funcionamiento de no generar lo que es un cortocircuito, ya que si ustedes para poner un cero lógico aquí, pues es solamente conectar esta parte, pero con el switch, en este caso, pues si lo abrimos, pues vamos a tener un cero lógico debido a que esta resistencia lo que hace es el punto de voltaje de 0 volt lo refleja aquí. En este caso, no pasa nada. Si quito la resistencia y pongo este cable directamente, no pasa nada debido a que está abierto. Pero ¿qué pasa si lo tengo cerrado y no tengo la resistencia? Entonces yo genero aquí un cortocircuito. Entonces, en ese caso, esta resistencia es lo que me impide es hacer ese cortocircuito. Lo que está haciendo es, está consumiendo los 5 volts y está generando una corriente, en este caso, por esta resistencia. Pero lo que está haciendo es, digamos, de este modo, diciéndolo de esta forma, pues está bloqueando o está haciendo que yo no genere un cortocircuito. Entonces, de esa manera es como ustedes, en su caso, van a poder saber cuándo va una resistencia, cuándo va a ir un diodo. Cuando ponemos diodos es cuando queremos mantener nosotros el voltaje, es cuando va un diodo, queremos mantener ese voltaje constante, entonces ahí es cuando va ese diodo. O en su caso, también igual, cuando queremos obstruir corrientes, entonces también igual se pone un diodo. Entonces todas esas partes de las resistencias, diodos, todo eso lo ven, lo tienen que ver, o en su caso lo están viendo en teoría de los circuitos, que teoría de los circuitos es donde explican toda esta parte de cuánta, qué corriente hay en esta malla, qué voltaje hay en este nodo, qué resistencia necesito para generar una corriente, no sé, de 3 miliamperes, de 20 miliamperes, de 1 ampere. Entonces, todo esto, pues es en teoría de los circuitos. ¿Dudas? ¿Otra pregunta que tengan? O sea que aquí nada más nos vamos a basar con las puras tablas de verdad, profe, el- para Ajá, la verificación del circuito lógico. sí, solamente con, digamos, con nuestras tablas de verdad podremos saber si nuestro circuito está funcionando correctamente o no está funcionando. Ok. Sí, porque en las tablas de verdad lo que tenemos nosotros son todas las combinaciones posibles. Entonces sabemos que a la salida pues vamos a obtener esto. Entonces nuevamente recuerden, en tablas de verdad esto lo podemos ver como un cero lógico o un uno lógico. Nivel bajo o el 1 es un nivel alto. Eso se interpreta en las tablas. Ya en el circuito se interpreta de la siguiente forma. Se interpreta como un nivel alto o 5 volts, un nivel bajo o 0 volts. Entonces, esos significados tienen. Entonces, en su caso, pues Proteus o algunos programas de simulación nos pueden identificar cuando tenemos un nivel alto y cuando tenemos un nivel bajo, en su caso. Entonces, la tabla de verdad sí es algo útil, en su caso, para verificar nuestros circuitos si está correcto o no.
Ok, conectamos su cámara por un momento, por favor. Por ahí se cortó, no entendí nada. Yo sé que ya me pasé por tiempo. Entonces, si no hay dudas o preguntas, nos vemos la siguiente. Sí, profe, gracias, buen día.